Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a comenzar la clase del 18 de junio del 2020. Esta clase va relacionada con la actividad número 4, objetivo número 4, del plan educativo Aprendamos Juntos desde casa. Este plan nos va a ayudar a cumplir la siguiente actividad. La primera que tenemos en la parte central, el desafío. ¿Cuál va a ser el desafío de la clase de hoy? Dice, todos los libros tienen una contraportada y el desafío en este paso es que se escriba la sinopsis de lo que ha sido la vida en la pandemia desde el contexto del libro que estás diseñando. Para tener algo más claro, ¿qué es una sinopsis? Vamos a ir avanzando y vamos a ir desarrollando este tema. Completa el siguiente cuadro. Usted en su casa, en una hoja, va a poner el título, un ejemplo, de del libro que está haciendo. ¿Se acuerdan que yo les dije algo el día martes de la clase? Mi libro se llamaba Héctor, o el escrito Héctor, un héroe sin capa. Lo voy a volver a utilizar aquí. El autor soy yo, soy Héctor David Plaza Escandón. El tipo de textos, quiero que recuerden los diferentes tipos de textos que van a ir eligiendo, y la sinopsis o resumen, cómo fue la pandemia, dice. Ahí debemos hacer un escrito. Pero para esto vamos a ir desarrollando o viendo qué es lo que desea que se cumpla esta actividad hoy. Verá, cuando yo voy a comprar un libro, ya sea en algún local, en diferentes ciudades, yo lo veo de acuerdo a lo que quiera leer o lo que quiera aprender, y me voy a la última parte, porque por lo general los libros están sellados con un plástico para que no se ensucien y puedan ser vendidos. Y en la última parte me pongo a revisar, me pongo a leer de qué se trata este libro. Y esa sinopsis es la que debe realizarla usted. Y debe vender con unas palabras que sean coherentes. No debe haber faltas ortográficas. En el libro de acá yo tengo social media, herramientas, estrategias empresariales. ¿A quién le servirá este? Le servirá a las personas que tengan alguna tienda o vendan algún artículo. Pero quiero saber qué tiene ese libro. En pocas palabras, me voy a la última parte de la sinopsis a poder leer. Nos dice acá, debería estar en mi empresa, en las redes sociales. Creo que todo el mundo tiene su empresa en las redes sociales ahora. La respuesta del autor es un rotundo sí. Y así me va dando de qué va a hablar dentro de ese texto, de qué va a hablar ese texto dentro del contenido, cuál va a ser a qué se va a referir. Seguimos las instrucciones y nos dice, escribe un párrafo en la que explique por qué has elegido este tipo de texto. Puedes inspirarte y guiarte en los fragmentos que leíste anteriormente. El siguiente párrafo dice, resume los aprendizajes más importantes que se puedan sacar de una situación como lo que estamos viviendo. Como parte de esta actividad, puedes expresar mediante palabras todo lo que has visto, oído acerca del virus y sus consecuencias. Haz primero un borrador, luego revísalo cuantas veces sea necesario. En la medida posible, pídele a una persona adulta en tu casa que lea el texto y te dé una recomendación o haga recomendaciones. Cuando hayas hecho las correcciones respectivas, transcribe el texto definitivo en una hoja de tu sobrecubierta. Es decir, hoy día vamos a escribir la sobrecubierta. Para esto, la siguiente diapositiva, vamos a ver unas reglas, nos dice aquí. Unas reglas de oro para redactar una buena sinopsis. Para esto, nosotros debemos tener en cuenta ciertos puntos. Cuando nos disponemos a publicar un libro o enviarlo a una editorial, ustedes no lo van a enviar a ninguna editorial. Es una actividad que la van a tener para poderla revisar cuando ingresen a las clases. Nos dice el primer punto. ¿Qué debe contener una sinopsis? Vamos retrocediendo un poquito y vamos a recordar. Vamos a ponernos un poco
Tiquismiquis dice, la sinopsis no es más exactamente que el resumen del libro, sino una visión global. Entonces, es una visión global que nos va a pedir de lo que nosotros hemos escrito. ¿Por qué diferenciar el resumen con visión global? La extensión o el porte, el tamaño, vamos a ponernos, como nos dice aquí, seguro que has encontrado algún tipo de sinopsis, desde un párrafo de 5 líneas hasta uno de 20, por el cual la extensión más adecuada, nuestra recomendación es que tu sinopsis sea alrededor de 250 palabras. No le estoy diciendo que la sinopsis suya sea de 250 palabras. La puede hacer de 100, de 200, de 250, de 150, de 180. La finalidad es que tenga un mensaje claro de lo que quiere dar a entender de su texto. La sinopsis debe hablar de la trama. ¿De qué vamos a hablar? De, como dijo en el video, se originó el coronavirus en China y se lo conoce como coronavirus en inglés. Nació en Wuhan ese virus y se ha esparcido por el mundo entero. Tipo de historia, aunque parezca obvio, no te olvides de escribir el tipo de sinopsis, el estilo y el tono de tu libro. Aquí tengo una imagen, una persona está escribiendo cómo hacer un buen resumen, dice. Debe ser breve, y un estilo narrativo, incluye ideas principales y secundarias, redacta tus propias palabras, evita copiar frases literal del texto, amplía los puntos comentados con el profesor. Y aquí también tengo otro punto de vista muy importante, cómo elaboramos un buen resumen. Escribe en presente de indicativo, escribe en tercera persona del singular y también cambia los subordinados adjetivos por adjetivos o participios. Evita copiar frases literales, es casi parecido a lo que leí anteriormente. Continuamos con esto y vamos a observar en la parte derecha primero varias imágenes. Estas imágenes nos dan a entender de lo que debemos ser claro, preciso, y para eso los consejos finales de la sinopsis. Como hemos visto en el primer punto, la sinopsis debe responder las siguientes cuestiones. ¿Quién es el protagonista? ¿Será Manuel García el protagonista de esta historia? Pues ya lo sabemos, que es Manuel García, que quiere o que tiene que conseguir. También, ¿cuál es su conflicto? ¿Hacia dónde va todo ello? Seguimos y dice, al igual que haces la novela, recuerda que debes revisarlo el escrito. Puede que hayas cometido algún error. Un error puede ser que tú lo hagas en primera persona y nos está hablando y nos está diciendo que debemos hacerlo en tercera persona. La parte creo que una de las más importantes de todo es que cuida la gramática, dice. La gramática es la forma correcta de escribir. La ortografía es la forma. La ortografía y la gramática son la manera correcta de escribir y expresarse mediante el lenguaje español. Ya debemos escribir bien con sintaxis y utilizando todos los signos y los signos de puntuación, y la ortografía, utilizar las reglas ortográficas adecuadas. También nos dice que se encuentran fallos en la sinopsis, nada garantiza que haya en las novelas. Lo que querrás que se publique, piensas que es un mal escritor o no tomes en cuenta un trabajo, ¿verdad? Usa la tercera persona, como les decía en antes. Y la última parte nos dice, aunque los bestsellers, ¿qué son los bestsellers? Son los libros más vendidos en el mundo. Uno de los libros más vendidos en el mundo tal vez esté en su casa. Se llama la Biblia. Y es un libro que se ha traducido a muchos idiomas y ha llegado a muchos hogares. ¿Ya? Por dar un ejemplo nomás. En la parte de acá vamos a observar una redacción. Acá, ortografía básica sobre palabras con significados. La manera en la cual nosotros manejamos o llevamos un texto. Los errores ortográficos más comunes nos dice. También aquí una imagen. Y continuamos con la actividad. Volta, he puesto el cuadro que empezó la clase. El título,
Héctor dice, un héroe sin capa. Autora o autor, aquí dice mi nombre, licenciado Héctor David Plaza Escandón. Tipo de texto. Aquí viene otra vez el tipo de texto. Usted debe elegir un tipo de texto de cuál va a ser su escrito. Texto científico, informativo, literario. En lo literario puede ser una novela, una recopilación de cuentos, un ensayo, un poema, o puede ser una biografía o una crónica periodística. Y la última parte, el último cuadrito, creo que va a ser el cuadro más grande, va a ser la sinopsis. Y en esta sinopsis, nosotros nos vamos a dar cuenta sobre una sinopsis que tengo aquí. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Voy a leer la sinopsis que está aquí. Esta sinopsis es del libro de Romeo y Julieta. Este es un bestseller también. Fue escrito por William Shakespeare y nos dice la sinopsis. Romeo y Julieta provienen de familias enemigas. Dos familias que no se querían, que no se llevaban. Uno eran los Montescos y los otros eran los Capuletos. Estas dos familias se detestaban, pero Romeo y Julieta llegaron a enamorarse, llegaron a amarse. La familia de Julieta quiere casarse con el conde Paris, pero ella no quiere. Decide fingir su muerte. Romeo cree que Julieta está realmente muerta. Romeo está triste y se mata. Julieta despierta y encuentra muerto a su amor, se puede decir. Y nos está dando el relato de la historia de lo que sucedió. Romeo y Julieta es una tragedia, ¿ya? Acá vamos a ver también otra, de otro libro. Dice, no la vamos a leer bien, pero aquí tenemos otra historia que la vamos a compartir también, que dice Cero Absoluto, Alan Forson. Paul Osborne es un joven cirujano que de niño presenció el asesinato de su padre. Años más tarde, se le presenta una oportunidad de venganza cuando nos está hablando de lo que quiere darle a entender el escritor. Y ahí está el personaje principal, que es Paul Thompson. Aquí vamos a ver esta que dice Grace. Grace L. James. Ya, aquí también nos habla, en inglés está esto, pero la idea es, estimados jóvenes, que ustedes hagan su actividad. En un minuto termina la actividad de hoy y alguna duda, alguna pregunta, ustedes las pueden ir despejando conmigo, ¿ya? Entonces, chicos, me pueden escribir, yo voy a enviar las clases ya mismo y ustedes pueden ir haciendo su actividad. Espero que haya quedado claro todo, que se queden en sus casas, hagan las actividades, no se dejen acumular y más que todo, ustedes sean puntuales para las clases. Sigan adelante, que todo depende de ustedes. Así que muchos éxitos y bendiciones, estimados estudiantes de 10º B, de parte de su profesor, el licenciado David Plaza, que los extraña mucho y se está despidiendo hasta una próxima. Así que chicos, muchas gracias por ser puntuales, los que fueron puntuales. Y los que no pudieron ser puntuales, por algo será. Tal vez no tengan ninguna cuestión, pero me pueden escribir al grupo. Acuérdense, en el grupo me escriben, no me escriban por otro lado porque no puedo responder a veces rápido. Me robé 2 minutos de la clase que sigue. Así que espero que se haya llenado el conocimiento su cabecita y cualquier duda, cualquier pregunta me la hagan por el WhatsApp. Así que chao chicos, nos vemos.